Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Páez y en esta oportunidad les hablaré sobre el método de concentración por flotación. Ahora bien, ¿en qué consiste el método de concentración por flotación? Este método consiste en separar partículas de mineral hidrófobas de partículas mineral hidrofílicas, con el fin de hacer la separación del mineral y tener un concentrado de interés. Esta separación se hace por medio de inyecciones de aire para que a través de los reactivos, pues esta sustancia en donde se encuentran las partículas de mineral en suspensión puedan flotar a través de espumas. Eh, entonces, existen minerales hidrofóbicos por naturaleza, como lo son el talco, el azufre, también la molibdenita, entre otros. Pero entonces estamos hablando de minerales hidrofóbicos y minerales hidrofílicos. ¿Pero qué significan estos términos? Bueno, los minerales hidrofóbicos son todos aquellos minerales que no son mojables en agua. Mayormente están constituidos por minerales como el talco, el azufre, como lo dijimos antes, la molibdenita, los metales y los sulfuros de metales, también el carbón bituminoso, entre otros. Estos minerales no son solamente no mojables, también pueden ser minerales que sean poco mojables. Ahora bien, ¿qué significa el término de minerales hidrofílicos? Los minerales hidrofílicos son todos aquellos que, por lo contrario de lo anterior expuesto, son todos aquellos que sí son mojables en agua. Entonces, mayormente estos minerales están constituidos por los óxidos, los silicatos, los sulfatos, también los carbonatos, entre otros. Ahora bien, ya hablado de esto, podemos también dar a conocer o explicarles sobre los tipos de flotación. Entonces, empezaremos o se los daré a conocer de manera cronológica. ¿Cómo cronológica? Bueno, como fueron exponiéndose o fueron dándose a través del tiempo. Y empezaremos por la flotación no selectiva de aceite. Este método de flotación o este tipo de flotación consistía en mezclar las partículas de mineral que estaban previamente molidos con aceite y para posteriormente mezclarlas con agua. De esta manera los minerales, por sus características superficiales o superficiales e hidrófobas, pues estos iban a flotar, iban a quedar en la fase de aceite. Posteriormente tenemos el tipo de flotación por película. Este tipo de flotación mayormente se le aplicaba a aquellos minerales que eran hidrófobos por naturaleza, es decir, que no eran mojables en agua por naturaleza, para que de esta manera, al hacer la aplicación de esta técnica, pues estos se esparcían en agua y por lo tanto, por ser hidrófobos, como antes los explicaba, pues estos iban a subir o iban a flotar a la superficie. Como lo dije antes, solamente se aplicaban a minerales hidrófobos naturalmente, que son como el talco, el azufre, como antes se los mencionaba. Entonces, de esta manera, al quedar esa película de mineral concentrado en la parte superior flotando, pues posteriormente este era removido por algún mecanismo para la extracción del mineral que era de interés. Los dos métodos que les acabo de dar a conocer o los dos tipos de flotación, pues hoy en día ya no son aplicados en la industria ya que sus aplicaciones no tuvieron mucho éxito. Entonces se desarrolló un tercer tipo de flotación como es la flotación por espuma. Esta flotación por espuma consiste en que las partículas de minerales que son hidrófobos, pues estas se adhieren a las burbujas de aire que son inyectadas en el interior de la pulpa. Con el fin de que por medio de esta adición, estas partículas o estas burbujas floten con el mineral adherido y de esta manera luego es retirado con paletas giratorias o con mecanismos de remoción. Este tipo de flotación a su vez comprende varios subtipos, como lo son la flotación directa, que es como lo mencionaba antes, pues las partículas de mineral se adhieren a la burbuja, esta va a flotar y entonces se remueve. Luego tenemos la flotación inversa, que es lo contrario a lo antes dicho, es decir, las partículas mineralizadas quedan en el fondo y lo que va a flotar en las burbujas son la ganga o el estéreo. También tenemos el tipo de flotación
que es colectiva, que es cuando varios minerales de un solo grupo pues van a flotar para así hacer la separación, como por ejemplo los minerales de sulfatos. Otro de las flotaciones es el método de flotación selectiva. Este método de flotación, como su nombre lo indica, es selectiva, es decir, en cada etapa de la separación solamente va a flotar un solo mineral. Ahora les daré a conocer los factores que intervienen a la hora de implementar el método de flotación. Dentro de estos factores tenemos la pulpa, la densidad de la pulpa, también tenemos el aire, la agitación, los reactivos, la temperatura, el pH, entre otros. Pero entonces, ¿cómo intervienen estos factores en la flotación? Bueno, por medio de la pulpa pues tenemos que tener una pulpa o un material que esté previamente molido, que tenga buen tamaño, es decir, se recomienda que no sea mayor que la malla 48 y que no sea menor de la malla 400. Por parte del aire, pues yo diría que es uno de los factores más importantes a la hora de hacer la flotación o de implementar este método, ya que de él va a depender que estas burbujas o la formación de las burbujas, también de la agitación, porque de la agitación pues va a depender que estas burbujas pues se conviertan en espuma y también que tengamos una mezcla que esté homogénea. Por parte de la densidad de la pulpa también es un factor muy importante, ya que si tenemos minerales que sean o un fluido que sea muy denso, pues este fluido no va a dejar que sean o que se formen de manera adecuada las burbujas que se requieren, y de esta manera pues la separación no va a ser muy eficaz. Ahora bien, como ya hablamos de qué es el método de la flotación, en qué consiste, los factores que intervienen en este método, ahora es muy importante hablar sobre los reactivos de la flotación, ya que sin estos reactivos, pues nada de lo anterior ante expuesto pues se llevaría a cabo. Entonces, ¿en qué consisten los reactivos de flotación? Estos reactivos consisten en mejorar o cambiar la mojabilidad de los minerales. Y existen tres tipos de reactivos. Entre estos están los reactivos colectores, los modificadores y los espumantes. Empezaremos por los reactivos que son colectores. Los reactivos colectores tienen como propósito cambiar o reducir la mojabilidad, es decir, la humectación que tienen los minerales por el agua. Entonces, por la disociación de la pulpa se puede clasificar en dos, en los ionizables y los no ionizables. En los no ionizables, estos se clasifican a su vez en los no ionizables y los aniónicos y catiónicos. Y dentro de esta clasificación también se encontramos entre los aniónicos, pues aquellos de tipo oxidrilo y de tipo sulfidrilo. Mientras que en los no aniónicos pues se encuentran el queroseno, los hidrocarburos y los aceites hidrocarbonados. En segundo lugar tenemos a los reactivos modificadores. Los reactivos modificadores son aquellos que nos ayudan a preparar la superficie de los minerales con el fin de que estos puedan absorber o no un determinado reactivo. Estos modificadores se dividen a su vez en varios subtipos. En primer lugar tenemos los modificadores de pH. Estos modificadores de pH son como la cal, el carbonato de sodio, el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. También tenemos a los activadores y a los depresores. Estos son otros tipos de reactivos modificadores o de modificación. Entre los activadores son aquellos que nos ayudan a que las partículas del mineral tengan una mayor absorción de los colectores o de los reactivos, mientras que los depresores son aquellos que nos ayudan a disminuir la capacidad de flotabilidad de los minerales. Esto haciendo que estos minerales pues tengan mayor humectación o mayor mojabilidad, es decir, los hacen minerales hidrofílicos. En tercer lugar tenemos a los reactivos espumantes. Los reactivos espumantes son aquellos que son sustancias orgánicas muy parecidos a los colectores. Lo único que los diferencia es que los colectores son más afines con las fases líquido-sólido, mientras que los espumantes tienen más afinidad con las fases líquidas y gases.
Los agentes que mayormente se usan para la espumación son aquellos que son como los alcoholes alquílicos, también los alcoholes cefadroxílicos, las acetonas, los aminas y nitrinos, pero los más utilizados, los espumantes más utilizados son el aceite de pino y el aceite de eucalipto. Ahora hablaremos sobre los equipos que se utilizan para los métodos de concentración por flotación. Algo que tenemos que tener en claro es que todos los métodos de concentración tienen equipos muy comunes en su uso, pero también hay equipos que son característicos solamente de ese tipo de método de concentración. Por ejemplo, en el caso del método de flotación, pues el equipo más común o el equipo característico de este método es las celdas de flotación. Estas celdas cumplen la función que es hacer más o mejorar la separación de los minerales o del mineral que vayamos a querer concentrar. Estas celdas deben ser capaces de, primero, permitirnos nivelar niveles de flujo, aire, el agua, ver cómo está la pulpa. Debe ser capaz de eso. También debe ser capaz de tener un espacio por donde se puede inyectar el aire. Así como también debe ser capaz de mantener en suspensión la pulpa. También debe ser adecuada a las necesidades de concentración y calidad del concentrado. Estas celdas también deben disponer de una zona de turbulencia para que se vaya renovando frecuentemente la espuma, ya que es un factor indispensable para la flotación. Las celdas se dividen en dos tipos y son muy importantes. Por ejemplo, el tipo de celdas mecánicas y el tipo de celdas neumáticas. Entre los tipos de celdas mecánicas, pues estas son las más utilizadas en la industria. Esta consta de un rotor y al lado del rotor un eje que tiene un tubo cilíndrico hueco que es donde se inyecta el aire. Estas celdas también se dividen en dos subtipos y son las celdas autoaireadas, es decir, ella misma se proporciona el aire o gas que se requiere, y las celdas de aire reforzado. Estas celdas, como su nombre lo indica, pues necesita un aire reforzado que mayormente se lleva a cabo por medio de un soplador. Es muy importante resaltar que las celdas trabajan en serie. Y se van alimentando cada una por medio de compuertas o por medio de traspaso de pulpa que están por medio de compuertas, y al final pues se tiene una compuerta que es donde se encuentra o se lleva a cabo el concentrado final y también el relajo. Por otro lado tenemos las celdas neumáticas. Las celdas neumáticas son aquellas celdas que no poseen un impulsor de aire, es decir, son celdas que donde se encuentra la pulpa a libre ventilación o libre aireación. Esto creando un vacío usando el principio de Venturi. Dentro de las celdas neumáticas más conocidas o las que más se implementan en la industria, tenemos tres tipos. Son las celdas columnares, las celdas G-cell y las celdas Jameson. Que todas estas comprenden o de estas se desglosan varios tipos de modelos que serán seleccionados dependiendo del requerimiento que la industria necesite y sea el más adecuado para el proyecto que estén llevando a cabo. Ahora bien, expuesto esto, así terminamos con esta exposición. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.